Adorado el nombre del Señor. Adorado el nombre del Señor. Qué bueno, hermanos y amigos, poderles saludar a todos en el nombre del Señor. Y esta oportunidad y este privilegio que Él nos otorga de estar aquí reunidos para adorar el nombre del Señor. Hermano Manolo, Dios le bendiga, su familia, por sus atenciones, a la directiva de jóvenes, muchas gracias por sus atenciones, por los hermanos que me han expresado su amistad, Dios les bendiga grandemente. Y bueno, vamos esta tarde a meditar en la palabra del Señor, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículo 26, San Lucas 17, 26, vamos a leer la escritura, vamos a ubicarnos aquí en la pantalla y vamos a meditar en la palabra del Señor. San Lucas capítulo 17, versículo 26. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Así como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y lo destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Verso 32. Acordaos de la mujer de Lot. Amén. Demos alabanza a Jesús. Gloria a Dios. Siempre tengan la bondad. Bueno, hermanos, para mí ha sido una oportunidad y un privilegio enorme el poder haber compartido con ustedes estos días, el haber estado aquí por primera vez compartiendo con la iglesia en esta ciudad de Yopal. Había estado pero de pasada, pero verdad que hay una iglesia preciosa, una iglesia que sabe alabar el nombre del Señor. Y yo quiero decirles, hermanos, que la iglesia en Colombia es una iglesia preciosa. Saben ustedes que tienen una familia muy grande, hermanos. Donde usted menos piensa se encuentra con la familia de la fe, una iglesia hermosa. Dios me dio la oportunidad de estar en Providencia, que es una isla más allá de San Andrés. Y hay un grupo pequeño, pero hay una iglesia preciosa allá. Es un islote prácticamente, pero allá hay una iglesia también que saben alabar el nombre del Señor. Y si usted se mete por el Amazonas, ríos adentro, por allá se encuentra con unos lugares muy humildes, pero con una iglesia preciosa también, que sienten el gozo de la salvación que nosotros estamos sintiendo. Y qué bueno, hermano, porque podemos todavía proclamar que el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y hace un momento estaba allí sentado y estaba viendo cómo estas puertas están de par en par abiertas. Y yo estaba pensando qué privilegio para esta ciudad de Yopal que haya una embajada del cielo con las puertas abiertas. Porque hoy se nos presentó un problema con el hermano y comenzamos a correr por Yopal buscando una oficina abierta de cierta empresa y no la encontramos. Pero hasta estas horas, siendo casi las 7 de la noche, está la embajada del cielo abierta, disponible. Amén, porque esta es una iglesia que no se cansa de proclamar el nombre del Señor. Y tengo que decirles que hay de noticias a noticias, y hay noticias que nadie quiere decir, pero alguien tiene que decirlas. Usted se imagina cuando llega alguien a urgencias con un paciente muy enfermo, y estando allá el paciente fallece, ¿cómo le toca a los médicos? Y ellos se hacen una pregunta. Yo tengo varios amigos que son médicos, hermanos de la iglesia,
Y dice que ellos se hacen la pregunta y dicen, bueno, ¿quién va a salir a buscar al familiar y le va a decir que su familiar acaba de morir? Y dice los médicos que esa es de las cosas más difíciles, aunque para ellos es muy natural, pero por la reacción que va a tomar la familia, nadie quiere ir a contar esa noticia. Pero alguien tiene que hacerlo, definitivamente tiene que salir y dar la noticia. Hay noticias que a veces la gente no quiere oír, pero que de igual manera alguien tiene que decirlas y alguien tendrá que anunciarlas. Y yo esta noche quiero predicar la palabra del Señor, y para algunos la palabra será una noticia de grande gozo en su corazón. Para otro quizás será información que pensará que uno se le inventa para meterle miedo a la gente, pero créanme que esta noche el propósito es decir la verdad y nada más que la verdad, porque este evangelio es eso, solamente verdad y vida eterna. Esta noche quiero predicar una palabra que he titulado Cuando Dios habla. ¿Cómo es? Cuando Dios habla. Así que ponga cuidado cuando Dios habla. Y quiero decirles que este Dios que hemos estado escuchando durante tantos años, y estos días les he contado que a mi Dios le gusta hablar. Eso dice Hebreos capítulo 1 verso 1. Dios habiendo hablado muchas veces, y Dios ha hablado de muchas maneras. Hebreos 1:1 dice eso, que Dios ha hablado muchas veces y ha hablado de muchas maneras, porque Dios todo el tiempo de la historia ha querido tener relación, ha querido tener cercanía, ha querido tener intimidad con el ser humano, porque Dios desde el principio se le manifestó al hombre para que lo entendiera y para que lo comprendiera. Dios no es un Dios que se esconde, al contrario, mi Dios es un Dios que le gusta que los hombres lo entiendan y lo comprendan. Y en ese hablar de Dios, a veces pasa como en Isaías capítulo 28, vamos a ver unas referencias bíblicas, capítulo 28, versículo 20, Isaías 28:20, si me ayudan los hermanos de eso. Y el versículo 21, mira lo que dice el texto: la cama será corta para poder estirarse, y la manta estrecha para poder envolverse, porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón, se enojará. ¿Para qué? Para hacer su obra, la obra de Dios. ¿Pero cómo la hace? Dice, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Ahí trae a colación una guerra que hubo en el tiempo de David, en el valle y en el monte Perasim. Pero lo que quiero resaltar es que a veces la obra de Dios se vuelve extraña. Sus operaciones parecen extrañas. Para mucha gente le parece extraño lo que Dios hace. Y en ese hablar de Dios, que ha hablado muchas veces y de muchas maneras, para muchos ha sido extraña la operación que Dios ha hecho. Pero aunque parezca extraño y muchas veces ilógico, Dios lo ha hecho para querer llamar la atención del oyente, del pueblo, de las personas, aunque parezca extraño. ¿Y cuántas cosas no hemos escuchado hablar de las manifestaciones de Dios que parece extraña? Hemos escuchado, y la Biblia lo dice, que Dios se manifestó, ejemplo, a Moisés desde una zarza encendida en fuego, a Israel en columna de nube, en columna de fuego, a otro se le manifestó en un silbido apacible, a otro le habló a través de un asno, ¿cierto? Y es una obra extraña, pero así es Dios.
Dios es así, a Dios no se le puede poner ningún limitante. Pero lo que sí sé es que al hablar Dios, lo que quiere con el hombre es que el hombre lo entienda y que el hombre lo conozca. El libro de Job vuelve y habla de otra forma con la que Dios muchas veces habla. Job capítulo 33, vamos a ver de una forma de las que Dios habla. En el libro de Job, vamos a mirar aquí un pasaje. En el capítulo 33, les voy a leer un versículo. En el versículo 12, 33, 12 del libro de Job. Mira lo que dice la Biblia. He aquí en esto has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre muchas veces no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Verso 16. Entonces le revela el oído de los hombres y les señala su consejo. ¿Y para qué le señala el consejo? Verso 17. ¿Cuál es el propósito de ese mecanismo de hablar? Para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Verso 29 del mismo capítulo. Versículo 29, mire lo que dice el texto. He aquí todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre. Verso siguiente. Para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Mira que Dios sí ha estado interesado en hablar al hombre y ha usado muchas formas, muchas maneras, porque no estamos hablando de un periodo de tiempo de 15 días, estamos hablando de un periodo de tiempo de aquí aproximadamente 6,000 años. Los hombres pasamos, los hombres somos temporales, pero Dios es el mismo. Dios no cambia, en Él no hay mudanza, en Dios no hay sombra de variación. Él vive en un eterno presente. Pero Dios siempre ha querido hablar a los hombres porque ha querido llamar la atención del hombre para que el hombre pueda ser hallado en Dios. Y quise tomar entonces una lectura que Jesús narra, de una historia que narra también el evangelista Mateo, hablando acerca de los días de Noé y de los días de Lot. Y me parece común que también Dios le haya hablado a aquella generación. Y quiero decirles allí que cuando uno sale a compartir el evangelio, hay gente que dice, bueno, a mí me lo han dicho, bueno, pastor, si Dios es tan bueno como usted dice, ¿por qué el mundo sufre como está sufriendo? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente si su Dios es tan bueno? ¿Por qué vive así? Y yo les he dicho, eso no es culpa de Dios. Lo que el hombre está viviendo es lo que el hombre ha escogido vivir. Porque Dios, aunque todo lo puede hacer, Dios hizo al hombre con libre albedrío. En otras palabras, el hombre tiene libertad para decidir por sí mismo. Y el hombre tendrá que asumir las consecuencias de sus propias decisiones. Y lo que vive el mundo actualmente es lo que el hombre ha escogido vivir. Porque Dios no fuerza a nadie. Dios siempre le muestra al hombre el camino y hasta le dice cómo actuar, pero es el hombre quien no quiere aceptar la palabra de Dios. Un día le dijo a Israel, Israel, he aquí te pongo delante de ti el camino del bien y el camino del mal. Yo te aconsejo que escoja el camino del bien. Eso es como si a usted le hacen un examen y le ponen 2 preguntas. ¿Cuál respondo, la A o la B?
O como en las películas, corta el cable rojo. Pero ¿cuál si todos son rojos? Corte un cable, pero ¿cuál corto yo? Pero Dios dice, te pongo dos caminos y te digo cuál es la respuesta correcta. Te pongo camino de bien y camino del mal. Te aconsejo que cojas el camino del bien. Porque Dios siempre ha querido tener relación, intimidad y comunión con el ser humano. Entonces otros han dicho, si Dios es tan bueno, ¿por qué el hombre sufre? Y alguien me decía alguna vez, es que Dios es malo. Y yo quiero decirles, Dios no es malo. Al contrario, lo que la Biblia dice es que Dios es amor. La Biblia dice que Dios es amor. Y el sufrimiento que el hombre tiene es la consecuencia de su